Bien, aquí está la doctora Rosa Peralta Palacio. Muy Adelante, buenas doctora. tardes. Déjame Hola, doctora. retirarme esto. Buenas tardes, yo contenta. Yo podemos seguir con Bernardo. Yo no tengo ningún No, yo la vi problema. contento, Ay, entornó ay, los ay. ojos ahí. Yo no tengo Yo problema. la Por vi, el yo tema la de vi. la cama fue que ella se Porque sí, identificó. no. Yo siempre he dicho y lo dije una vez y me lo tomaron a mal, que yo duré muchos sábados viajando con este señor, con mi show. Cuando yo salía de la universidad, yo me iba para Mao manejando y era con mi show. Con él. El viaje se me hacía corto. ¿Y con quién bajaba de mamá? Yo con usted no voy a hablar porque usted es muy irrespetuoso. Usted es muy irrespetuoso. Usted y yo no nos entonces, nos volvieron a juntar en la cabina. Será para que terminemos de matarnos. ¿Usted ve? Nelson, tú Entonces, hoy y yo con una dejara cerveza. tranquila a la Yo doctora. entiendo que sí. Pues sí, entonces mi respeto es para usted, una memoria extraordinaria, una cultura musical extraordinaria, una voz increíble. De verdad que sí, que yo lo admiro muchísimo. Me lo tomaron a mal ese día. Que yo digo, ay, me encanta, él me encanta, doctora. Porque no estamos acostumbrados a escuchar halagos. Lo que pasa es que Bernardo habló muy maravilla de México y usted cuando le tocan esa tecla. Bueno, yo no tengo la culpa de amar intensamente a México porque es mi país. Entonces, Yo también amo a México. México lindo. qué cosa tan tremenda. Doctora, ¿qué tenemos hoy? Hay mujeres que no se le puede dar trago. Pues, No. Lo Porque peor, dígame. doctora, no, doctora, lo peor es que ella sabe que no debe tomarse. No debe. Esas mujeres no deben y lo hace, Personas Y en doctora. combinación hacen con Luis Miguel no es mala fácil, doctora. bebida, porque tú me dijeras, es mala bebida que ella hace. Y en pobre. combinación con Luis Miguel no es fácil, La doctora. Teresa, llévala. El tema hoy, Cállese, que usted fue que patrocinó eso. ya decía yo que por eso estaba yo prendida. Yo sí. Bien, el tema de hoy, nada romántico. El tema que yo traje no es nada romántico. A propósito, hoy yo recibí en el hospital una persona con discapacidad. Creemos siempre que una persona con discapacidad es una persona asexual y la discapacidad no es asexualidad. Las personas discapacitadas tienen todo el derecho. Con frecuencia las personas con discapacidad afrontan un sinfín de restricciones para su desenvolvimiento personal y social. Lamentablemente, en nuestro país, las personas con discapacidad tienen problemas hasta para moverse en ciertos lugares, porque no tenemos, ¿cómo se llama?, plataformas para ellos trasladarse, nuestros transportes no son adaptados a los discapacitados, se hace mucho. Y la sexualidad, pues no es menos de ahí. A veces uno lo dicen a sí mismo, me dicen, mire, yo tengo un paciente con un retraso mental y entiendo que él se quiere estar masturbando y entonces vamos a darle algo para quitarle eso. Debemos entender que un paciente con trastorno afectivo bipolar en fase maníaca, con un retraso mental, una esquizofrenia, van a aumentar el deseo sexual, va a aumentar el apetito sexual, la libido, y entonces es posible que se masturben. Pero yo tengo algunos mitos difundidos sobre la sexualidad de las personas con discapacidad. Por ejemplo, dicen que las personas con discapacidad no tienen intereses de índole sexual. Eso es falso. Las personas discapacitadas tienen interés sexual. También dicen que casi siempre son dependientes de los demás, por lo que necesitan que los protejan y ayuden constantemente. Una persona con discapacidad no tiene que estarse ayudando, ni protegiendo, ni cuidando constantemente. Hay personas con discapacidad que son plenamente, pueden ellos mismos cuidarse, siempre y cuando estén formados para esto. También hablan, solo deberían formar parejas con personas como ella. Eso yo no estoy nada de acuerdo. O sea, que si es una persona con un trastorno X, tiene que buscar una persona que tenga ese mismo trastorno para formar una pareja. Yo entiendo que eso es falso. Una persona con una discapacidad puede perfectamente tener una pareja perfectamente normal. Cuando hablan de que una persona con discapacidad padece una disfunción sexual, casi siempre se debe
a su estado físico mental. A veces las discapacidades sexuales son provocadas por los mismos medicamentos. Hay medicamentos, una artritis reumatoidea, un paciente con una artritis reumatoidea tiene dificultad para la movilización porque tiene dolor articular. Pero ¿qué pasa? Que esa dificultad es lo que hace que tenga una discapacidad. Aparte, los medicamentos que se dan para este trastorno provocan discapacidad sexual. Entonces, no necesariamente una persona con discapacidad física va a tener que ser sexual también. O no, una persona con discapacidad sexual va a siempre tener física. También hay personas que piensan que si una persona mantiene relaciones con una que tenga discapacidad, sea hombre o mujer, es porque no puede atraer a individuos que tienen un interés ajeno a cualquier vínculo afectivo. O sea, que si por ejemplo, yo tengo una relación sexual con un discapacitado, no es por amor, es porque me está moviendo, algo me va a dar. Algo me va a dar y yo no es por pena, sino por paga. Eso es falso, eso es discriminatorio, es peyorativo para estas personas. O sea, yo entiendo que ya deben sentirse muy, muy mal. Yo recuerdo hace unos meses pasados, a mí me llamaron para el Patronato de Ciegos, para una charla al Patronato de Ciegos, para decirles, para explicarles la sexualidad. Ustedes no se pueden imaginar todas las ideas que yo me hice, cómo yo les voy a hablar a un ciego sobre los genitales. Porque casi siempre uno se auxilia con láminas, con fotos, con videos. Pero en un discapacitado visual, uno, ¿cómo le digo? ¿Cómo le explico? Señores, pasó el tiempo, me hice, vamos a decir, la caprina desquiciada, le hace chiva loca, y no la di la charla. Estoy hablando de hace unos años. Yo estaba en Mao todavía. No di la charla. Sí le saqué el cuerpo. ¿Cómo le hablo? Pero después, para el Patronato de los Ciegos aquí en Santiago, me invitaron a darla. Lo mismo tema. Ya no podía hacerme la caprina desquiciada, porque la persona que me invitó, y si yo hacía eso, es posible que me volaran el caco. Entonces, fui con más miedo que vergüenza. Digo, ¿cómo les voy a hablar? Y ustedes no se pueden imaginar los receptivos que fueron y la forma que entendieron perfectamente todo lo que yo estaba hablando. Y no necesité de ninguna diapositiva, de ningún video. Y lo entendieron. Entonces, es así mismo. La sexualidad, sobre todo los discapacitados visuales, no tienen que verla, simplemente sentirla. También hablan que los individuos con discapacidad casi tienen mal carácter. Eso es mentira. Una persona con una discapacidad no tiene por qué tener mal carácter. Las personas con lesiones medulares no tienen por qué sentir placer. Ojo con esto. Hemos encontrado pacientes que no pueden caminar. Están paralíticos, vamos a decir, con una discapacidad, pero pueden tener erecciones. No pueden caminar, pero pueden tener erecciones. Otros que no tienen erecciones, pero sí pueden eyacular. O sea, es diferente porque lo que va a dar el trastorno no es la discapacidad de los miembros inferiores, es la lesión. ¿A qué nivel de la médula espinal es que está la lesión? Entonces, por eso no podemos ser tan negativos. Ay, él no camina, ese no siente. No. Puede que no camine, pero sí puede tener erecciones. Puede una mujer no caminar, pero puede tener orgasmos y lubricar. ¿Por qué? Porque son ramas medulares diferentes. También hay algunos que dicen que abordar el tema sexual a un discapacitado lo que le puede traer son preocupaciones y frustraciones. Yo no estoy de acuerdo absolutamente nada con eso. Hay muchas personas con discapacidad que ustedes ven que tienen sed de aprender, que preguntan, que quieren saber, que quieren entender sobre muchas cosas sexuales que quizás ellos en ese momento no pueden sentir. Otra cosa es que una persona que tenga en sus genitales alguna discapacidad neurológica, o sea, no tienen sensibilidad
a nivel de genitales, muchos nos preguntaremos, entonces no va a haber placer sexual, y eso es falso. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de trasladar las sensaciones. O sea, si yo antes sentía en mis genitales y ahora yo siento en el cuello, o ahora yo siento en la espalda, ahora yo siento en los senos, porque podemos llevar ese mapa erótico, trasladarlo de un sitio a otro dependiendo la problemática física que tenga o neurológica. También nos dicen que los discapacitados tienen limitantes para una capacidad limitada para criar sus hijos y para educar a sus hijos. Y eso también es falso. Una persona con discapacidad, no importa cuál sea la discapacidad, puede criar perfectamente a sus hijos. Tenemos que entender que cuando una crianza está basada en el amor y en el respeto, es buena. Y no importa que sea discapacitado o no. Cuando hablan, dicen que cuando no pueden, un discapacitado, cuando no puede tener relaciones, una respuesta sexual, donde las fases sabemos que es excitación, es orgasmo, es meseta, es resolución. Cuando no puedo tener todas las fases, entonces no estoy completa. Eso es falso. A veces una mujer puede pasar de la excitación al orgasmo sin pasar por la meseta. Una persona puede pasar un hombre puede pasar de la erección, de la excitación a la eyaculación, y eso no significa que no haya sentido placer. Qué cosa tan tremenda. Sí. Cuando digo yo que sí, doctor. No podrán tener hijos o embarazarse, tampoco. Si no están usando pastillas anticonceptivas y están teniendo relaciones sexuales. O sea, no hay ningún problema. Absolutamente. Entonces, a donde yo quiero llegar, esto es para finalizar, porque no quiero fue un bajón demasiado grande de tanto romanticismo, pero ese era el tema que yo traía, que nosotros no debemos pensar que una persona por ser discapacitada no puede ser amada. Una persona con una discapacidad no pueda sentir placer sexual. Tiene el mismo derecho y puede sentir ese placer. Sí, pero con sus dificultades, doctora. ¿Por qué? Depende, porque es lo que yo decía. Si yo antes, por ejemplo, yo caminaba, ahora vamos a suponer, no puedo caminar porque tengo una discapacidad física, entonces, pero mis genitales están bien, entonces simplemente yo lo que hago que ya no me puedo tirar de ciertos sitios, pero puedo hacer otras posiciones. O sea, antes yo sentía en los genitales, ya no siento en los genitales. Entonces el cuerpo tiene la facilidad, nuestro cerebro tiene la facilidad de pasar ese mapa erógeno de mis genitales a mis hombros, a mi espalda, a mi cuello, a mis labios, a mis manos. O sea, lo que ya no tiene que ser obligatoriamente los genitales. Y vamos a encontrar que personas con discapacidad física, no sé, parapléjicos, que pueden con un beso tener orgasmos. ¿Por qué? Porque ya no están sintiendo en otro lado, entonces sienten ahí. Wow. Entonces, nuestro cuerpo es maravilloso y yo entiendo que una de las formas que podemos ayudar es comenzando a respetar a las personas discapacitadas. Aquí es muy frecuente, yo entiendo que para poner Gladializa, para ponerle José, Nelson, Rosa, sus papás pensaron en un nombre porque le trae recuerdos de su abuela, de su tía, de qué sé yo cuánto. Pensaron en que era un nombre hermoso. Y al final de cuentas, si usted tiene un accidente y le mochan una mano, ya dejan de ser Gladializa, sino la mocha. Entonces, aquí, lamentablemente, en nuestro país, llamamos a las personas por sus defectos físicos. Y cuando aprendamos a respetar al discapacitado y llamarlo por su nombre, entonces vamos a ser una sociedad más educada, más abierta y más sensible. Y eso comienza por los niños, doctor. Eso comienza por ahí. Entonces, aquí no se vamos una gordita, mira, la gorda, qué sé yo cuánto, no se le dice su nombre, o el tuerto, o el bico, o el ñeco, o el gambao. Entonces, yo entiendo que mientras sigamos llamando a las personas por su discapacidad, no vamos a ser una sociedad educada ni equilibrada socialmente. Yo me despido, hoy es viernes, el señor, cuerpo lo sabe. Así es. El bolsillo lo ignora, pero el cuerpo, créame que lo sabe. Pero mire que hoy estamos a 14, ¿eh? El que cobra 15 le depositan hoy. Eso es el que cobra 15. Eso es el que cobra 15. Muchísimas gracias. El próximo viernes. Doctora.